ya que tú Mira, pusiste... tiene un invitado. Es que el ¿verdad? presidente... No, pero mira quién está El ahí. hermano Omar Fernández está en vivo aquí en la cabina, Videollamada. vía satélite. Que te estamos esperando, Omar, aquí. Ponle el micrófono. Tú estás en vivo, Omar, ponlo en el micrófono. el micrófono. ¿Qué dice? Oh, Felicia. Mire, Ven el micrófono, Omar. senador, Feliz. ¿cuándo usted viene para el panorama de la mañana? Bueno, para mí será un placer acompañarles con muchísimo gusto. Pronto, ¿Cómo? inmediato. Bueno, vamos a cuadrar eso. Vamos a cuadrar eso. Claro, Usted es un hombre que está querido aquí por todo el mundo. ¿Sí o no, Kim? Bueno, Claro, claro. Ah, bueno. correcto. Él Déjame saludarlo. Tenemos su apoyo. Mira a Nilda ahí. Dile ahí, la que te da fundazo. Danira, mira a Omar ahí. Ya lo saludé, quiero que lo mude. Ah, te callé. Próximo presidente de la República en algún momento. Aprobado. En algún momento. Aprobado en Este primera país. y segunda. En algún momento va a ser presidente de este país. Miren, A Omar que venga para el PRM. Cundo. Si la fuerza No, del no, pueblo no, no, lo no, ve. no. Que Cundo, no se atreva. ya que tú bajaste con Paquito Guzmán, que hoy es viernes, Hoy es viernes. búscate ahí una canción de Paquito Guzmán que dice: no me importa nada que todos griten que yo soy tu amante. Si tú estás contenta de estar en la sombra siempre que te ame. No me importa nada que no puedas verme siempre que tú quieras. Si cuando yo llego te doy mis caricias, todo lo que anhela. Búscala ahí. Pero qué canción es esa, qué canción. De Paquito Guzmán, mira. A quien le puede interesar. A quien le puede interesar. Mira. Pero ya manda un mensaje por WhatsApp. No, a quien le puede interesar. No quiero problemas, yo soy un hombre casado, felizmente. Simplemente estaba recordando esas canciones de Paquito Guzmán en paz descanse. Bueno, sin más preámbulo, viernes 23 de mayo, en la víspera de las madres, 10:30 minutos de la mañana, es el turno de la diputada al Congreso Nacional por La Guayiga, Kimberly Taveras. Gracias, hermanito. Busca esa canción por ahí que vamos a beber. Miren, Te lo voy a enviar ahora. agradecida como siempre, Alfredo, por el turno que nos dan aquí la oportunidad en esta prestigiosa emisora de emitir nuestras opiniones. En estos días nosotros hemos andado viral, ustedes saben, por las opiniones que hemos emitido Sí. de los diferentes casos que han ocurrido en el país. Y yo hice una comparación, ¿verdad?, de cómo constantemente vemos la desigualdad y la hemos normalizado, no solamente en el caso de la violencia de género, sino también en otros casos. Y esto me lleva a hacer el comentario de hoy. También quiero decir que gracias a todas las personas que me han llamado, que también se han solidarizado, que han reconocido, ¿verdad?, que nuestras palabras no solamente son una queja, sino más bien una denuncia social contra la violencia de género en el país, la violencia digital, la violencia política y todos los tipos de violencia, pero sobre todo contra la desigualdad social y el clasismo. También quiero decir que me llamaron muchas mujeres, sobre todo muchas mujeres políticas, candidatas que en sus diferentes partidos, porque me llamaron de diferentes partidos, contándome la violencia que han vivido, las malas experiencias, hasta el acoso sexual que han vivido dentro de sus organizaciones políticas tras una candidatura. Incluso una diputada, que me voy a reservar el nombre de todas, ¿verdad?, para proteger su imagen, porque no me han dado el permiso de que diga quiénes son. Me dijo que una vez ganó una candidatura y no la querían inscribir en la boleta por pobre, porque su partido le decía que como no tenía los recursos suficientes, ¿cómo iba a poder ganar esa candidatura? Después de haber ganado una convención interna y que ella evidentemente tuvo que acudir a la justicia para que la pudieran inscribir. Ella también habla de su aspecto físico, conjuntamente con otra diputada que me llamó, que me decía: mira, tú no te puedes imaginar lo que yo he pasado por ser de donde soy y además de eso, porque quizás mi imagen no es una imagen caucásica. Al ser también el color de piel, mi forma de ser, nacer donde he nacido, pues esto me ha traído algunas consecuencias y algunos obstáculos, los que me han llevado a tener que esforzarme quizás 5 veces más que los hombres o que otras mujeres con las que he competido, que han nacido bajo algunos privilegios que deberíamos tener todas. Privilegios no, derechos que deberíamos tener todas. Entonces yo me solidarizo al mismo tiempo con todas las mujeres que en algún momento de su vida han recibido este tipo de maltrato. Pero no solamente es el hecho de solidarizarme,
Por eso creo que hace falta en el país una reforma integral a favor de la mujer dominicana que erradique la violencia de género, los feminicidios y todas las desigualdades que hoy todavía persisten en el país a pesar del crecimiento económico que hoy hemos tenido. Y por eso yo quiero hablar un poco de desarrollo humano y cómo el desarrollo humano es también indicador de las riquezas de un país. Mahbub Khan de Pakistán, un pakistaní, en 1990 creó el Índice de Desarrollo Humano que hoy usa el PNUD para que las riquezas de las naciones no fueran medidas solamente por las riquezas en capital que se habían generado, sino también por el desarrollo humano, llámese la calidad de la educación, la calidad de la salud y también los derechos que la gente recibe, las oportunidades que la gente recibe. De la misma manera, Amartya Sen, que recibió un premio de economía en 1998 por su enfoque en oportunidades, en capacidades, y escribió una obra más tarde que voy a invitarle a todos a que la lean. Se llama Development as Freedom, desarrollo como libertad. En esta obra usted va a poder encontrar cómo este autor describe, este economista describe la necesidad de producir las mismas oportunidades para todos y cómo se denuncia que el futuro de una persona está determinado en el lugar donde nace, al lugar donde nace y que está atado a las oportunidades que hay para él en ese lugar. Usted va a decir, ¿y qué tiene que ver esto con la República Dominicana y con lo que pasa con la violencia de género? Bueno, sencillamente porque nosotros hemos crecido el 5% en el 2024, en el crecimiento. Cuando usted ve el PIB, la economía dominicana creció un 5%, un 2.6 más que el año anterior, que el 2023. Y yo he escuchado a mucha gente criticar algunas políticas públicas de las que yo soy partidaria. La gente piensa que la inversión en capital es solamente la inversión en puentes, en carreteras, en infraestructuras. Y yo pregunto, ¿de qué nos sirve una carretera si no tenemos hospitales? ¿De qué nos sirve tener empresas que se instalen en el país si no tenemos una educación de calidad? ¿De qué nos sirve tener cada día más escuelas si no tenemos la asistencia de los maestros o el seguimiento de los psicólogos que puedan ir a sus hogares? Estas preguntas de las oportunidades que debemos tener todos, de la justicia también, ¿de qué nos sirve que cada día se construyan, ¿verdad?, más centros para edificaciones, para que estén más cómodos los jueces, los fiscales? Y es verdad que se necesitan, pero si no todos tenemos las mismas oportunidades para obtener justicia y para que garanticen nuestros derechos a todos. ¿De qué nos sirven tener grandes edificios si no todos pueden optar por alquilar uno de ellos, un apartamento, por ejemplo? ¿De qué nos sirve tener grandes centros de entretenimiento si no todos podemos entrar a ellos? Por eso digo que es importante que un país, así como crece económicamente, también crezca en derechos humanos, porque esos derechos humanos, ese desarrollo humano es el que va a garantizar que esa riqueza se distribuya entre todos los ciudadanos de un país. Y por ende, si hay igualdad, si hay bienestar colectivo, habrá bienestar individual. Por eso yo, cada vez que el gobierno emplea los recursos en un programa, en una política pública que beneficie a la gente, bueno, pues yo me siento bien. Yo prefiero que se invierta más dinero en orientadores escolares que puedan dar seguimiento a situaciones en las casas de los niños, a qué ocurre con los niños para evitar violencia a la niñez, para evitar violaciones sexuales que se hacen en los hogares, para evitar que ese niño de hoy sea un ser humano dañado del mañana. Yo prefiero que se invierta en ese capital humano, que le dé seguimiento a los niños y que se eviten muertes como las que hemos tenido de los infantes recientemente. Yo prefiero que se abran más guarderías infantiles, más centros de atención integral a la primera infancia, que es INAIPI, que las madres se sientan seguras y los padres donde dejar a sus hijos, a tener niños muertos a golpes, porque gente
que lo cuida no tiene ningún amor, ningún cariño, ni ninguna preparación para cuidar un niño. Y a veces la gente los deja con cualquiera a sus hijos porque quizá tiene la necesidad de trabajar, quizá porque no tenemos una paternidad responsable en el país y todo se lo dejamos a la madre, ¿eh? Pero el Estado es el que debe garantizar, conjuntamente con la ciudadanía, que los ciudadanos de esos lugares, de la gente que no tiene para pagar una niñera, de la gente que no tiene para pagar un colegio, el Estado debe garantizar la seguridad de los niños, niñas y adolescentes, conjuntamente con los ciudadanos, y que esta generación que crezca, pues sea una generación que crezca en valores. Yo vi que una senadora depositó un proyecto de ley que se parece a uno de los proyectos de ley que nosotros tenemos en la propuesta de reforma integral, que hablaba de género en las escuelas, de igualdad de género, y empezó todo el mundo a decir que eso se trataba de LGTB, de enseñar, espérate, Claudia, de enseñar a los niños LGTB, y Danira Caminero fue la única que se tomó la molestia, además de algunos legisladores, que nos interesó el proyecto, de leerlo y venir aquí y decir, ese no se trata de LGTB, se trata de enseñarle a los niños en las escuelas que los hombres y las mujeres somos iguales, porque es un problema de educación, es un problema cultural, y con esta generación tenemos que empezar a trabajarlo desde abajo. Pero también yo me alegro cada vez que veo que el gobierno invierte en más casas de acogida, porque esa violencia estructural, en lo que se resuelve desde abajo, nosotros tenemos mujeres que se quedan aguantando en sus casas un abuso sistemático porque no tienen hacia dónde ir. Entonces, cada vez que el gobierno abre una casa de acogida, es una política pública de desarrollo humano importante. Entonces, para nosotros es sumamente importante que la gente entienda que invertir en políticas públicas en los lugares donde vive la gente, en educación, en salud, en tener ciudadanos más conscientes de sus derechos y de sus deberes también, los hace más críticos, más capaces de elegir a gente, legisladores productivos, buenos alcaldes, buenos regidores, buenos presidentes. Y eso es lo que hace que realmente un país avance. Por eso, cuando critican tanto la inversión en infraestructura y nos olvidamos de la inversión en políticas públicas, uno se siente mal, porque uno sabe que realmente el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos de un país no depende solamente de la generación de riquezas, sino que esas riquezas puedan traducirse en ciudadanos sanos, educados y con acceso a oportunidades, todos por igual. Gracias, Claudia. Panorama FM 96.9